La integración territorial y el uso de los espacios, la morfología rural y urbana. Yo vengo de un país donde Puerto Rico en los años 60 fue presentado al resto del mundo como el modelo de desarrollo. Yo no sé si ustedes recordarán la literatura, pero Estados Unidos lo paseaba por todas partes y le decían a todos los países, tienen que ser como Puerto Rico, ¿no? Tienen que alentar la inversión extranjera, y se alentó la inversión extranjera rápidamente para crear muchos empleos, tan rápidamente que alentamos la inversión extranjera y en muy pocos años no quedaba una industria nacional de nada, ¿verdad? Y hoy 95% de la actividad económica del país es extranjera, es norteamericana. Son de grandes empresas, tanto en la producción, en la manufactura, como en el comercio. Entonces, ese fue resultado de eso. Y sí, generó mucho empleo en los primeros años, pero ya en los próximos años, el desempleo que generaba en las industrias nacionales que cerraban era mucho mayor que el que se traía. Y en 15 años ya se había dado vuelta la pelota. Y ya no había vuelta atrás, ya no teníamos empresariado nacional con qué reconstruir la economía del país. Hoy la economía del país es un apéndice de la economía norteamericana y totalmente dependiente. ¿Y qué pasó en ese mismo proceso con la integración territorial y el uso de los espacios? Que la ciudad fue tomando esa forma de ciudad dormitorio, ¿verdad? Donde la gente vive en un lugar y va a comprar un centro comercial, y toda nuestra vida tradicional, nuestros espacios de interacción, que eran la plaza, que era el comercio del pueblo, se murieron. En 20 años desapareció la vida de los pueblos. La vida se trasladó a los shopping. Y en los shopping eran todas grandes empresas norteamericanas las que existían. La ruptura de las bases de la integración, de la cohesión de nuestra sociedad fue brutal. Entonces, eso es un elemento de alerta. La morfología de las ciudades les dice a ustedes el nivel les da una idea del sentido de la calidad de las interacciones. Montevideo, desde mi apreciación, tiene como 3 capas, ¿no? Una larga, que es la Rambla, después una intermedia donde viven sectores de clase trabajadora y una más hacia el centro donde viven los pobres, ¿no? ¿Cuál es el desafío de lograr una mayor, una sociedad mucho más integrada? Hay que trabajar con las políticas de desarrollo urbano. En la medida en que no rompamos esa franja, vamos a ir profundizando el abismo y vamos a ir limitando las posibilidades de una sociedad incluyente o cohesionada. El trabajo, en el documento base yo hago una exposición bastante larga de lo que ha significado en el análisis de cohesión social o de integración el papel que ha cumplido el trabajo. Para Castel, por ejemplo, que es uno de los que más ha escrito sobre el tema, ocupa un lugar central y hay una preocupación muy grande con el hecho de que la concepción tradicional del papel del trabajo se ha ido quebrando por lo que han sido las políticas neoliberales que se establecieron desde finales de los 80 en todas partes del mundo y por el impacto de la globalización económica. Y tenemos que hacernos preguntas muy fuertes ahí. ¿Es posible lograr un nivel alto de cohesión social en un país si no tenemos asegurado trabajo decente para la gente? Trabajo decente con sus protecciones sociales. ¿Cómo hacemos con estas masas de trabajadores informales que tenemos en cada uno de los países? Bueno, son elementos que hay que medirlos, cuantificarlos y verlos. Educación, vamos a tener uno de los talleres también. Pablo Martínez ha hecho un trabajo excepcionalmente bueno de análisis en el tema de la educación. Y aquí yo quería señalar muy brevemente algo que me suena en la cabeza con relación al actual debate sobre educación en el país, y es que yo creo que se espera demasiado de la educación. Se espera que la educación resuelva todo en la sociedad. Si tenemos más educación, vamos a resolver la pobreza, vamos a resolver la desigualdad social, vamos a resolver la convivencia, vamos a eliminar el crimen, vamos a bajar la delincuencia, ya los muchachos no se van a drogar. Entonces, realmente, eso no es factible ni pensable. Al contrario, a mí me parece, y hay estudios que así lo demuestran, hay estudio de Figueroa hecho para el Perú, publicado por la CEPAL no hace tanto, en diciembre de 2010,
donde demuestra muy claramente que la ecuación es un poco a la inversa. Si no hay redistribución y se ponen en condiciones a los niños de las familias pobres para poder ir a la escuela y aprovechar la oferta de la escuela, no se va a superar ni la pobreza ni la desigualdad. Entonces, eso es un punto, en esta sociedad es un debate medular que sé que se va a tomar en el taller de esta tarde, pero me parece que el tema de la educación y lo que se espera que resuelva la educación es como demasiado. Finalmente, el tema de la cultura, que no se incorpora en muchos de los trabajos que he leído, no hay un tratamiento adecuado del potencial que tiene la cultura como un articulador de relaciones mucho más solidarias, horizontales entre las personas, ¿verdad? La cultura tiene un poder extraordinario y creo que todavía no reconocemos en la región lo suficiente el poder de la cultura en el desarrollo como para haber impulsado políticas culturales que puedan cumplir alguna de esas funciones. Finalizo preguntándonos algunas preguntas claves, tengo un minuto. Las preguntas claves de las que partimos: ¿existió alguna vez un pacto cultural homogeneizado y centralizado en favor de la inclusión en el Uruguay? Si bien hay una percepción de que existe una noción de un Uruguay de todos para todos, ¿es real esta idea? ¿Se expresa igual en el interior que en la capital? ¿Se expresa igual si hacemos la pregunta en distintos sectores sociales? No estoy tan segura. Hubo momentos de quiebre o rupturas en esa noción. Yo creo que algunos de los procesos políticos que este país pasó marcó quiebres importantes y que es importante entenderlos hoy. ¿Qué elementos o procesos abonan a la cohesión? ¿Cuáles pueden ser detrimentales? ¿Podrían darse o podríamos pensar en nuevas formas de cohesión social en el Uruguay hoy? ¿Desde qué lógica? No puede ser de la misma lógica de la noción del Uruguay integrado del siglo XIX, ¿verdad? No puede ser sobre esa base, tiene que ser de una manera distinta, porque nuestro contexto hoy es totalmente distinto. ¿Qué indicadores podríamos desarrollar para calibrar ese estado de cohesión y esa dinámica? Bueno, y al final tenemos una propuesta en el documento de una serie de indicadores de cohesión social que hemos estado buscando levantar y que esperamos que en los próximos meses y a partir de este seminario podamos profundizar en ello. Así que les agradezco su atención.